Bien, tabla. Entonces, vamos a hablar de una propiedad que tienen los elementos. No, acá. Es una propiedad que tiene que ver con, digamos, es una característica que tiene que ver con eh, la estructura atómica de cada uno de los elementos. Entonces, a ver, vamos a empezar por algún lado, porque si no, es como que es difícil de empezar esto. Vamos a poner un elemento. Por ejemplo, vamos a poner acá el hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos el litio, debajo tenemos al sodio, acá tenemos al potasio, ¿sí? Rubidio, cesio, francio, bueno, si quieren los ponemos todos. Esto yo me lo acuerdo de tanto verlo, ¿sí? Ni ahí pretendo que ustedes sepan esto, de ninguna manera. A ver, vamos a, digamos, a ver, Meyer y Mendeleev dicen, bueno, nosotros hicimos una tabla que se va a llamar periódica. ¿Por qué? Y bueno, porque va a haber cierta periodicidad en las propiedades, ¿sí? ¿Qué quiere decir periodicidad en las propiedades? Bueno, a medida que nosotros nos movamos por la tabla, las propiedades se van a ir modificando, pero de una manera ordenada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el hidrógeno, ¿sí? Ustedes recuerden que el hidrógeno es el elemento número uno, ¿sí? Por lo tanto, su configuración electrónica es 1s1. Estoy de la Michelson. El litio es el elemento 3. Por lo tanto, su configuración electrónica es 1s2, 2s1. El sodio es el elemento número 11. 11. Bien. Entonces, su configuración electrónica, no hace falta que esto lo sepan de memoria, esto sale de la... O sea, yo me lo sé, pero porque, bueno, perdón, ¿por qué le puse uno acá? No. Pero no hace falta que ustedes lo sepan, pero bajo ningún punto de vista, ¿eh? Esto ya lo hablamos, ¿de acuerdo? Ven que acá hasta acá tenemos 10. Más uno más, 3S. No importa la configuración en sí. Lo que importa es que en esta primer fila, fíjense que tenemos, ¿sí? Un solo orbital. En esta segunda fila, al parecer tenemos dos orbitales. ¿Ven? Y así sucesivamente. Es decir, a medida que vamos bajando, ¿sí? En la misma columna, esta columna, ¡ay no! A medida que vamos bajando en la columna, esta columna va a ser llamada para nosotros grupo, ¿sí? Grupo. De hecho, este grupo se llama grupo 1A, si lo ven en su tabla, grupo 1A, es esta, ¿sí? Fíjense que a medida que vamos bajando en el grupo, lo que sucede es que va aumentando la cantidad de orbitales, ¿cierto? ¿Sí? O sea, van viendo que, ¿se acuerdan que los orbitales eran zonas del espacio alrededor del núcleo donde podíamos encontrar electrones? Si yo cada vez tengo más orbitales, más orbitales, más orbitales, lo que debemos pensar es que los electrones más externos, por ejemplo, del cesio, están como muy lejos del núcleo del cesio, ¿o no? Si cada vez el átomo se va haciendo como más grande, si se quiere, ¿o no? A medida que voy bajando, ¿no se va haciendo como más voluminoso el átomo? ¿Me van siguiendo esta idea? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si se va haciendo cada vez más voluminoso el átomo, lo que podemos decir es que a medida que yo voy bajando en el grupo, lo que va aumentando es el famoso radio atómico. ¿Sí? Ah, mirá cómo escribí eso, un asco. ¿Sí? Porque el radio del átomo es una medida de su tamaño, ¿o no? Como radio atómico, por favor. Eso que usted llamaba que está vacío, ¿no? ¿Sería? Claro, exactamente, sí. Pero vos tenés cada vez más orbitales y por lo tanto tenés cada vez más volumen de átomo, digámoslo así. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, por un lado, fíjense cómo va subiendo el famoso radio atómico. ¿Sí?
Bien, ahora veamos otra cosa. Con rosita, por ejemplo. Me gusta este color. A ver, ustedes piensen lo siguiente. Los electrones que están más, o sea, en los orbitales más lejanos al núcleo, ¿sí? Aquellos electrones que están más lejanos al núcleo son aquellos que participan de las uniones químicas, ¿sí? A ver, o pongámoslo de otro modo. Los electrones que están más externos, por ejemplo, en el cesio, ¿no? ¿Están siendo muy atraídos por el núcleo? Tanto como, por ejemplo, el electrón del hidrógeno, que está súper remil re cerca, en el No, cesio, claro, no. O sea, están alejados. bien. Los electrones externos del cesio están muy alejados del núcleo. Entonces, tienen como poca inferencia, ¿no? Como que tienen la necesidad de irse, porque están muy poco influenciados por el núcleo. Entonces, así como esos electrones externos quieren irse, ¿sí? Porque no están influenciados por el núcleo, ese núcleo no tiene la capacidad de tomar, digamos, de retener esos electrones y tampoco tiene la capacidad de tomar nuevos electrones, ¿sí? Pero fíjense que nosotros no estamos hablando todavía de uniones químicas, o sea, nosotros no sabemos nada todavía de uniones químicas, pero con un poco de lógica podemos entender que este núcleo, con respecto a los electrones muy externos, no tiene casi influencia, ¿sí? Entonces, la capacidad de un núcleo de atraer hacia sí electrones se llama electronegatividad. Por eso es que el cesio tiene muy baja electronegatividad. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad bajísima de atraer hacia sí electrones externos, ¿sí? Electrones de uniones químicas, por ejemplo. Entonces, a medida que vamos bajando en el núcleo, que vamos bajando en el grupo, quise decir, lo que va pasando es que va a bajar la electronegatividad o disminuye la electronegatividad. La electronegatividad. ¿Sí? Entonces recuerden esto. Los átomos que son muy grandes, muy voluminosos, ¿sí? Tienen esta característica de que no van a tender a tomar electrones del exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque ese núcleo está muy lejos de esos orbitales tan externos, de esos orbitales tan lejanos. Por eso es que la electronegatividad es baja. ¿Sí? En cambio, estos elementos que están más arriba tienen una electronegatividad bastante más alta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿se entendió más o menos esto del radio atómico y de la Profe, electronegatividad? Sí. entonces sería correcto pensar que por eso, o sea, la mayoría de los seres, que como hablábamos hoy, estamos compuestos de elementos que no tienen baja electronegatividad, porque son los elementos que más reaccionan en la naturaleza. Uy, pará, ¿me lo volvés a repetir? Si sería correcto pensar que hoy nosotros estábamos hablando, o sea, usted ahora me habla del francio, del cesio, o sea, no son elementos muy comunes que reaccionen en la naturaleza, ¿no? Porque tienen baja electronegatividad, entonces no participan mucho, digamos, de las uniones químicas. Me encantaría poder decirte que sí, pero no es tan así. No Participa, es tan así. claro. Ajá, O sea, me gusta tu razonamiento, pero el razonamiento, no quiero decirte que sí, porque nos faltan ver algunas cosas para que vos te convenzas de que no es totalmente así. perfecto, perfecto. Era ¿Está bien? solamente una inquietud que uno va entendiendo y decir, Genial. bueno, entonces, qué sé yo, pregunto ante la duda. No, Gracias. no, no, genial, porque vos hiciste como una hipótesis, digamos, con el conocimiento que tenés hasta ahora, generaste como una hipótesis. Está genial eso. Genial, genial. Pasa que yo no me quiero meter mucho más, porque me metería muchísimo más, pero no me quiero meter mucho más hasta por lo menos no ver un poco más de uniones, ¿sí? Por eso se unen a otros elementos haciendo uniones. Claro, bueno, lo de las uniones químicas lo vamos a ver con tranquilidad,
lo vamos a ver con tranquilidad. No puedo decir otra cosa, digamos. Tiene que ver, las señales químicas tienen que ver muchísimo con la electronegatividad. Eso totalmente. O sea, todo lo que están hipotetizando está bastante por el buen camino, digamos. Tiene mucho que ver con la electronegatividad, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ver un poco eh, qué es lo que le pasa a cada elemento con sus electrones externos. Hasta que no veamos eso, no podemos, digamos, validar ninguna hipótesis. Bueno, ahora, piensen esto. Nosotros hablamos de radio atómico y de electronegatividad, pero en un grupo. ¿Ven? Hablamos así, en este grupo. O sea, bajo y aumenta el radio atómico, bajo y disminuye la electronegatividad. Pero ahora, lo que tenemos que hacer es hablar en función de las filitas. O sea, ¿qué pasa en una fila? ¿Sí? ¿Qué pasa en una fila? Entonces ahí ya cambia el asunto. A ver, vamos a escribir una fila. ¿Sí? Acá ustedes tienen eh, boro, Los no metales. carbono, esperen, porque no me lo acuerdo de memoria esto. Carbono, nitrógeno, Nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. bien, luego. Y el de arriba de neón, el helio, ¿no? Claro, perfecto. Bien, así estaba bien, ¿no? No sé por qué no me. ¡Ay! ¡No! Ahí está. No me sonaba el boro acá, pero bueno, está. Está el boro ahí. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasa en una filita. Estas filas, ¿vieron cómo las columnas se llaman grupos? Las filas se llaman periodos. Ay, por Dios, que escribí un horror. Para. La fila se llama. Esto se llama, estoy en una superficie con el mouse que no debería, tendría que estar con una hoja y no periodo. Duda. Cuando un átomo sintético de esos que son inestables y duran poco, ¿qué les pasa? Cuando un átomo sintético de esos que son inestables y duran poco, ¿qué les pasa? ¿Se desintegran o se convierten en un átomo diferente? Ah, pero vos te estás adelantando. Ejemplo, de tecnecio pasaría el anterior, no sé, para después, ¿quieres? Vos estás hablando, re que me lo mandó a mí sola, pero yo te estoy mandando al frente. Em, Vos estás hablando de las desintegraciones radiactivas. Sí, cuando un elemento es inestable, como el Francio que dijo, claro, cuando un elemento es inestable, es porque su núcleo es muy pesado, por eso se vuelve inestable y empieza a desintegrarse. Desintegrarse no en el sentido que ustedes piensan que algo se desintegra, que es como que se pierde, digamos, ¿no? Desintegrarse es un término específico, se llama desintegración radiactiva, ¿sí? Eso implica que va a empezar a perder neutrones y cuando pierde los neutrones también, digamos, los neutrones se van con un poco de energía. Esa energía se llama radiación, por eso es que los elementos pesados emiten radiación, son radiactivos, un tipo de energía. Y sí, y cuando pierden neutrones, pues acuérdate que si pierden neutrones, entonces empieza a cambiar un poco la masa y bueno, y ahí de un elemento puedo pasar a otro. Sí, eso lo vamos a ver, las reacciones en cadena, ¿sí? Lo vamos a ver, tranqui, por favor. Bueno, o sea, vamos a ver un día, vamos a ver un power de energía nuclear, así, de una, ¿sí? Lo tengo ya. Vamos a ver radiación, vamos a ver tipos de radiación, ¿sí? Eso, tranqui, que lo vamos a ver. Les va a gustar un montón y van a tener que ver Chernobyl porque les va a inflar tanto los órganos sexuales que lo van a tener que ver. Bueno, ¿qué es lo que pasa en un periodo? Si ya los dejo que se tomen un mate y tienen la otra clase. ¿Qué es lo que pasa en un periodo? Bueno, ustedes piensen lo siguiente. En el mismo periodo, yo voy a tener la misma cantidad de orbitales. ¿Sí? Esto es bien para que uno lo escriba. En un mismo periodo tengo misma cantidad de orbitales. Por ejemplo, si en este periodo, ¿no? En el periodo 1, miren esto, le voy a hacer una raya groncha, ¿no? Este es el periodo 1, acá está el helio. ¿Sí? Acá yo tengo una misma cantidad de orbitales, es decir, uno solo. En el segundo periodo voy a tener también la misma cantidad de orbitales. En el periodo 3 también, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien.
Entonces, si yo estoy en el mismo periodo, por ejemplo, llámese este periodo acá, uy, llámese este periodo acá, ¿sí? O sea, este. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo la misma cantidad de orbitales, ¿sí? Y voy teniendo cada vez más electrones. O sea que voy teniendo, a medida que voy pasando para allá, voy teniendo orbitales más enteritos, más llenos, ¿no? Voy teniendo la misma cantidad de orbitales, pero cada vez más llenitos, ¿sí? Es decir, un electrón más, un electrón más, un electrón más, un electrón más. Entonces, miremos al flúor. El flúor tiene 9, bueno, no me salió nada. El flúor va a tener, digamos, para no contabilizar específicamente, pero va a tener una cantidad grande de protones. No, no lo quiero mover, quiero escribir. Ahí está, una cantidad grande de protones en un núcleo pequeño. Ustedes me dirán, ¿qué está diciendo esta mujer en este momento? Bueno, porque ustedes piensen de vuelta, que estamos en un periodo, en el mismo periodo, ¿sí? Ustedes piensen que tengo la misma cantidad de orbitales. Entonces, más o menos, para decirlo de algún modo, es como que el tamaño se conserva un poco, ¿sí? ¿Qué sucede? En este elemento, que sería el elemento que tiene, digamos, el flúor, es el elemento más electronegativo de la tabla, se llama. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño pequeño, acuérdense que acá todos tienen como el mismo tamaño, si se quiere, porque tienen la misma cantidad de orbitales, ¿sí? Entonces, en el mismo tamaño yo voy a tener que más electrones, ¿sí? Yo voy a tener más electrones en un mismo tamaño. Entonces, es como que el elemento flúor estuviera como más compacto, si se quiere. Eso se llama carga nuclear efectiva alta, no importa el término. La cuestión es que está más compactado el átomo, ¿sí? O el elemento, si quieren, no tiene muchas aristas de flúor. Entonces, yo voy a tener en un tamaño pequeño, tengo muchos protones y muchos electrones en un tamaño pequeño. En cambio, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono tienen el mismo tamaño, pero tienen menos electrones. Por eso están antes, de hecho. ¿Sí? Entonces, se dice que la electronegatividad crece así. Ay, la electronegatividad crece así, miren, para allá, crece, ¿sí? Y crece hacia arriba. O sea, crece así, ¿sí? O sea que el elemento más electronegativo de la tabla es el flúor, y el elemento menos electronegativo de la tabla, si quieren, si les gusta, podemos decir que es el francio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el francio tiene muchísimos orbitales, muchísimos, porque está en el grupo, perdón, en el periodo, no sé, 7, 8, o sea que tiene un montón de orbitales, por lo tanto, ese núcleo no tiene ningún tipo de relación con los electrones externos, muy externos, ¿sí? ¿Ven? Porque el tamaño es muy grande. Entonces, electronegativo, pero es todo lo contrario a ser electronegativo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que el francio tiene esa característica. En cambio, el flúor tiene la característica de ser pequeño, porque está en un periodo pequeño, o sea que tiene, digamos, pocos orbitales, pero esos orbitales los tiene completos. Entonces tiene muchos electrones y muchos protones. Eso se llama carga nuclear efectiva, ¿sí? Está como Profe, muy compactado. Perdón, déjame terminar un sí, segundito. Entonces, es un elemento que está muy compacto. Es como que su núcleo sí tiene mucha relación con sus electrones, porque es muy compacto el átomo. Entonces, es un elemento que es muy electronegativo, o sea que su núcleo va a tener relación con los electrones sí o sí, con unos electrones posibles que pueda haber en una unión química, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, Cecilia, decime. mm, una pregunta que sería una observación. Sí, Si nosotros, o sea, usted dijo que crece para arriba sí, y para el lado del flúor, ¿no? La electronegatividad, pero el último elemento sería
el neón. ¿No es el más electronegativo porque es un gas? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Los elementos que están acá, o sea, todos los elementos que están en este grupo, que es el grupo 8, que es el grupo 8, son lo que se denominan gases nobles. Los gases nobles, bueno, perdón, los gases nobles no los ponemos en ningún análisis. O sea, los gases nobles están completos, no forman uniones químicas. Por lo tanto, no son ni electronegativos ni no electronegativos. O sea, no los tomo para el análisis bajo ningún punto de vista. Ninguno de estos. ¿Está bien? Listo, perfecto, ¿Sí? gracias, profe. Ya está bueno. Después cuando miremos uniones químicas, arre que uniones químicas es re importante, ¿no? Pero cuando hagamos uniones químicas los vamos a mencionar porque vamos a ver que tienen ciertas características que hacen que sean justamente inertes, como que no reaccionan con nada, son como maravillosos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces no los tomes, está muy bien la pregunta, porque si acá había uno más, ¿por qué yo estoy hablando de esto? ¿Sí? Siempre se toma el flúor como el elemento más electronegativo. Y lo último que les voy a decir, y esto este concepto lo vamos a repasar porque voy a buscar alguna figura o algo para que sea más, porque lo estoy haciendo así en la pizarra y necesito como un dibujo o algo, así que voy a armar un par de diapositivas para poder verlo mejor, ¿sí? Pero lo último que les voy a decir es que la electronegatividad está cuantificada, es decir, si ustedes van a la tabla periódica, van a ver que ese número existe, ¿sí? O sea, por ejemplo, para el francio, la electronegatividad, ¿pueden ir a buscarla? Díganme la electronegatividad del francio. No se las quiero spoilear, quiero que la busquen ustedes. No estoy comprendiendo dónde encuentro la electronegatividad en la tabla. Ah, Francio. acá está, ya está. Sí, El 0,7. flúor. Perdón, El ¿dije flúor o dije francio, francio? francio Ay, es 0,7. perdón. Quise decir, todo el tiempo quise decir flúor. Y acá mi novio me dije eso y me dijo 0,7. Yo dije, ¿cómo va a ser 0,7? No, perdón. 4,0. Perfecto, a eso quería llegar. 4 es el del flúor. Perfecto. Fíjense cómo está cuantificado esto. O sea, flúor tiene una electronegatividad altísima frente a la electronegatividad del francio, ¿lo ven? ¿Ven cómo se cuantifica también la diferencia? ¿Sí? ¿Me creen ahora? ¿Me creen todas las pavadas que les dije? Bien, espero que eso sea un sí. Ese silencio. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo les prometo que la próxima vez, en la próxima clase, vamos a repasar esto, pero con un poquito más de formalidad, o sea, con alguna foto, eh, con algo que les muestre un poco el tamaño, también me gustaría, ¿sí? Para que puedan ver por qué el flúor tiene esa carga nuclear tan particular, ¿sí? Inclusive, tener esa característica, el flúor, lo hace ser, digamos, generar unos compuestos muy escasos. Es una característica muy del flúor, ¿no? Por eso es que estas clases dan como la base para toda la materia después. Cuando hablemos de electronegatividad, ustedes tienen que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Así que prometo que la próxima vez voy a buscar, aunque sea un par de diapositivas solas con un dibujito, como para que podamos verlo mejor, ¿sí? ¿Está bien? Así que si alguno se quedó medio mal, puede hacer una pregunta ahora, obvio, ¿eh? Por supuesto. Pero si están muy apabullados, podemos repasarlo la clase que viene. No sé, díganme ustedes. Murieron. No sé qué les pasó.